Bienvenidos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a hacer unas luces básicas. Creo que este tipo de luces es lo más básico y lo más fácil que podemos hacer. Espero que el tutorial les guste y sobre todo que les sirva. Es muy sencillo. Yo escogí este Nissan, pero puede servir para cualquier Hot Wheels. Lo primero, como ya saben, hay que abrir el carrito. Les recomiendo un video que ya tengo para abrir un Hot Wheels sin taladro. Este es el diagrama que vamos a seguir. Es lo más sencillo. Lo que se ocupa de material es lo siguiente: una batería de 3.7 voltios. Yo la conseguí en una tienda de electrónica. Un switch de paso. Dos focos LED y una resistencia. Tenemos que abrir espacio para la batería. Hay que marcar la posición del switch de paso. Hay que perforar el chasis para la palanquita del switch. Yo lo pegué con un poco de cola loca y carbonato. Siempre hay que checar su buen funcionamiento. Vamos a pegar la batería provisionalmente con un poco de silicón caliente. Después la vamos a retirar para ver los espacios que tenemos disponibles. Hay que pegar los LED con la patita larga hacia el switch. La patita larga, recuerden que es el positivo de los focos. Aprovechando las patas largas de la resistencia, hay que unir los dos positivos de los focos. No importa la posición de la resistencia, funciona igual. El otro extremo de la resistencia hay que soldarlo al switch en una de las orillas, no importa cuál. Debe de quedar más o menos así. Hay que tener cuidado de que no peguen entre sí las patas de la resistencia. Hay que unir los dos negativos de los focos. Procedemos a soldar la batería. Recuerden cuál es su positivo y cuál es su negativo. Mucho cuidado con eso. El negativo de la batería
va soldado en el negativo de los focos y el positivo de la batería va en la patita central del switch de paso. Como siempre, hay que probar que todo funcione correctamente. Hay que perforar para las luces traseras. Primero con una broca delgadita y después con una poquito más gruesa. Debe de verse más o menos así. Hay que tapar los orificios con un poco de plástico rojo translúcido, da igual que sea cualquier material, nomás que sea translúcido. Vamos a usar pintura negra acrílica para quitarle un poco de reflejos a los LEDs. Solo hay que pintar en la parte trasera del foco, en la parte de enfrente hay que dejarlo libre. También podemos pintar un poco el chasis para que refleje lo menos posible. Y ya con todo listo, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. El armado siempre debe de ser con calma y siempre estar probando que todo funcione correctamente. Este lo voy a cerrar nomás a presión porque posteriormente vamos a tratar de mejorar las luces. Que prendan como debe de ser. No olviden suscribirse. Si te gustó el video, regálame tu super like. Ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense.